sé que ya leyeron la palabra de Dios y creo que todos conocemos la parábola del hijo pródigo. Solamente me toca decir que vamos a orar para que Dios bendiga el sermón. Entonces, inclinemos nuestros rostros. Padre Señor, te damos gracias por tu palabra y porque tenemos la oportunidad de escucharla y de meditar sobre ella sin el miedo a ser arrestados o asesinados por ella. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos en este momento, que sea la guía del Espíritu Santo tocando nuestros corazones y transformando nuestras mentes. Y ayúdanos, Señor, a conocer más de ti, saber quién tú eres y no solamente saber, sino ayúdanos a ser como tú eres, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Úsanos, Señor, Padre, en este momento. Y te pido, Señor, que ayudes a mis hermanos a abrir sus corazones para recibir tu palabra. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el cual vino y murió por nosotros para que nosotros podamos ser salvos y ser llamados hijos e hijas tuyos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, aquí tengo un agua, me voy a tomar. Recuerdo, voy a abrirla. Hermanos, para mí es un placer estar el día de hoy y espero que este día tú puedas aprender algo nuevo de la palabra del Señor y conocer un poco más sobre Él y lo que Él espera de nosotros. Cuando nosotros leemos esta parábola, es necesario entender el contexto de ella. Y cuando me refiero al contexto, lo que quiero decir es cuál fue la causa, la razón o el propósito de Jesús al contarla. ¿A quién se las dijo y por qué? Y para eso es necesario que nosotros vayamos al principio, donde todo empezó, que es en el capítulo 15, versículos 1 y 2. El versículo 1 dice: y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y el versículo 2 continúa diciéndonos: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Aquí vemos, hermanos, que fueron las murmuraciones de los líderes religiosos hacia el actuar de Jesús, que hicieron que Él, Jesús, no solamente les contara una, sino 3 parábolas, para que sus murmuradores entendieran el por qué Él aceptaba y se asociaba con los pecadores. La parábola de la oveja perdida fue la primera, la moneda perdida fue la segunda, y finalmente Él les contó la parábola del hijo pródigo, la cual veremos el día de hoy. Hermanos, esto nos ayuda a nosotros a ver la verdadera escena. Cuando digo la verdadera escena, no me estoy refiriendo a la parábola en sí. La parábola solamente es una referencia. Me estoy refiriendo a lo que realmente pasó, a los hechos reales. Quiero que te imagines esto. Por un lado tenemos a Jesús predicando el evangelio. Junto a Él, aquellos que lo escuchan, los pecadores. Pero no solamente estaban los pecadores, sino también estaban los líderes religiosos que se oponían a esto. Esto es vital, hermanos, para entender la parábola, ya que nos va a ayudar a identificar quién es quién en la misma. Porque en la misma parábola tenemos 3 referencias. Tenemos al Padre, simbolizando a Dios mismo. Tenemos al Hijo Mayor, que representa a los líderes religiosos. Y finalmente tenemos al Hijo Pródigo, el cual representa a los pecadores en la vida real. La parábola nos cuenta, hermanos, que el hijo menor comete una gran falta al no saber valorar una vida junto al Padre. Esto lo lleva a pedirle su parte de su herencia y a alejarse de todo beneficio que lo unía o que tenía con el Padre. Su ignorancia y su rebeldía lo ciega y no le permite ver que ha ofendido al Padre con sus peticiones, ya que le deja saber al Padre
que su vida estaría mejor sin él. Más tarde, el joven se da cuenta que el camino que escogió, un camino simbolizando una vida de pecado, no era lo correcto, ya que termina perdiéndolo todo. Y lo más triste es que se da cuenta que no hay nadie que tenga compasión de él, que no hay nadie que lo pueda ayudar de esa terrible situación en la que se encontraba. Y que se da cuenta que ha ofendido al hombre o al que el más lo amaba, al que tenía misericordia de él, que era su padre. Pero es precisamente esta terrible situación la que lo ayuda a ver lo que antes no veía. ¿Y qué era eso que antes no veía? Es que estaba mal y ahora lo reconoce. Humillado y avergonzado, regresa ante su padre, confiesa su pecado y le pide perdón. Y es aquí, hermanos, donde todos estamos esperando que el padre lo reprenda por lo que ha hecho, que lo castigue y le cierre la puerta por haberlo tratado como lo hizo. Pero para nuestra sorpresa pasa todo lo contrario, ya que el padre, en vez de enojarse en contra de su hijo, corre, lo abraza y lo besa, dejándole saber que a él no le interesa lo que él ha hecho, sino quién es. Es su hijo y ahora lo tiene nuevamente en su casa, sano y salvo. Era algo que tenía que celebrarse. Desafortunadamente, no todos en la familia pensaban igual, ya que vemos que el hijo mayor se molesta al enterarse de lo sucedido y no se alegra como lo hace el padre. Vemos que al hijo mayor no le interesa el bienestar de su hermano, ya que solamente se enfoca en condenarlo por lo que ha hecho y no en quién es o lo que ha sufrido. Vemos que al hermano mayor, hubiera preferido el hermano mayor no haber perdido a su hermano antes de aceptarlo de nuevo en casa. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque es necesario entender estas cosas. Porque la actitud del hermano mayor en la parábola refleja el odio, el rechazo y el racismo que los fariseos y escribas sentían por los pecadores en la vida real. A ellos no les importaban estas personas, mucho menos sus almas. Ellos eran crueles con ellos. Aunque los fariseos y escribas se bañaban, ¿verdad?, con sus aires de pureza y pretendían ser justos ante los demás, no lo eran. A ellos les gustaba señalar los pecados de los demás y no podían ver los suyos. Es por eso que Jesús le cuenta esta parábola, para demostrarle lo hipócritas que eran. Hermanos, en la parábola, el hermano mayor se muestra como el bueno, como el obediente, como el que siempre está al lado del Padre. Con sus palabras, él se asegura que uno pueda ver que existe una gran diferencia entre él y el pecador de su hermano, que son como el agua y el aceite, totalmente diferentes, que uno es obediente y el otro es desobediente, que uno es un pecador y el otro un santo. Pero aquí está el problema, hermanos, porque vemos que no hay nadie en quien sea justo, ni siquiera uno, y que todos hemos pecado delante de Dios. Y ese es el significado de la parábola, que ambos hijos han ofendido al Padre. Y tal vez tú te preguntes, ¿en qué el mayor ha ofendido al Padre? Bueno, en su actitud. Y lo vamos a ver ahora. Si nosotros nos enfocamos y empezamos a leer, en el versículo 27 dice, y él le dijo, este es hablando el siervo, y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. El 28, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. La primera ofensa del hermano mayor, hermanos, es que se enojó en contra del padre. ¿Sabe lo que significa eso? Es enojarse en contra del actuar del padre, que estaba en contra de la voluntad de Dios. Eso refleja cómo los líderes religiosos se molestaban a las acciones de Jesucristo al aceptar a los
pecadores. Acuérdate que en la vida real los líderes religiosos decían que los demás eran pecadores, dando a entender que ellos no lo eran. El versículo 29 dice: mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. El segundo pecado del hijo mayor es que él dice una cosa, pero hace totalmente lo opuesto. Aquí vemos que él dice que siempre ha trabajado con el Padre y nunca le ha desobedecido jamás. Y qué bueno que lo dice, porque un versículo antes podemos ver su verdadero color, ya que el Padre sale y le ruega que entre, pero él nunca lo hace. Esto señala que no solamente está en contra de la voluntad del Padre, sino que es un desobediente y es un mentiroso. De vuelta, él le está diciendo a los líderes religiosos en la vida real, aquellos que se creían que no eran pecadores. Luego le dice el hijo mayor en la parábola al padre: nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero también vemos que es mentira, ya que si analizas la parábola, el padre al repartir la herencia lo hace con ambos hijos. Y no solamente eso, sino que al final le dice que todo lo que es mío es tuyo. Y finalmente vamos a ver, dice el versículo 30, dice: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, le has hecho matar para él el becerro gordo. Aquí vemos, hermanos, que el problema del hermano mayor, el problema más grande, está en el odio de su corazón. Y es eso que lo ciega y no le permite ver el sufrimiento y la necesidad de su hermano. Esto me recuerda, hermanos, la historia de una señora que trabajaba como cocinera para una familia que tenía dinero. Esta señora a veces llevaba a la casa a comer a una jovencita porque era huérfana. Eso lo hacía que la jovencita la pasara muy mal, tan mal que a veces no comía. Un día la dueña de la casa encontró a la niña comiendo y al mirar su aspecto sucio, desaliñado, se molestó mucho y dijo: ¿qué está haciendo esta muerta de hambre comiendo en mi casa? La niña, al escuchar, contestó sabiamente y dijo: eso mismo, señora, dejar de hacerlo. Lo que la niña le estaba diciendo a la señora, que gracias a que estaba comiendo, lo muerta de hambre se le estaba quitando. Y era precisamente lo que estaban haciendo los pecadores al escuchar a Jesús, dejar de ser pecadores. Pero esto no lo podían ver los líderes religiosos porque sus corazones eran malos. Como la señora de la historia, que prefería tirar la comida antes de dársela al que más lo necesitaba. Y si tú observas en la parábola, Jesucristo se hace una diferencia entre los dos hermanos, ya que el hermano menor se arrepiente de sus pecados, lo reconoce, mientras el hermano mayor nunca lo hace, nunca reconoce su falta. Entre otras palabras, los pecadores estaban con Cristo porque reconocían que le habían faltado al Padre, mientras los líderes religiosos nunca lo hicieron. Y ese es el pecado más grande del hermano mayor, porque tú no puedes entrar a la casa del Padre representando al reino de Dios sin antes reconocer que eres un pecador, que has ofendido al Padre y que necesitas de su perdón. Es por eso que Jesucristo habla en contra de ellos en el Mateo capítulo 23 y versículo 13, y dice así: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humillare será enaltecido. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Vemos, hermanos, que realmente tantos líderes religiosos como los que escuchaban a Jesús eran pecadores y necesitaban del Padre. Pero ahora necesitamos entender por qué Jesús aceptaba y se asociaba con los pecadores. Y para eso, hermanos, necesitamos hacer unos cambios. Si nosotros quitáramos de la parábola, de la historia, al padre, ¿qué crees que hubiera pasado con el hijo pródigo?
¿Qué crees que hubiera pasado si el hijo pródigo, en vez de al regresar, no encuentra al padre, sino al hijo mayor? ¿Cómo crees que lo fuera tratado? Ya que vemos que él solamente se enfoca en juzgarlo y en condenarlo por lo que ha hecho y no por quién era. Y es exactamente, hermanos, lo que hubiera pasado si quitáramos a Jesucristo de la vida de los pecadores en la vida real. ¿Ustedes creen que los líderes religiosos hubieran tenido compasión por ellos? Nadie hubiera tenido misericordia por los pecadores. Nadie le fuera ayudado a salir de esa vida que llevaban. No hubieran tenido la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y conocer el amor de Dios y entrar al reino de los cielos. Es por eso que vemos a Jesús aceptando y conviviendo con los pecadores, ya que si Él no lo fuera hecho, nadie lo fuera hecho. Nadie fuera hecho lo que Jesús estaba haciendo. Y aquí viene lo gracioso, ya que eran justamente los líderes religiosos los que estaban supuestos a ayudar al que más lo necesitaba, a buscar al perdido, a levantar al caído, a sanarlos y alimentarlos espiritualmente. Pero en vez de hacerlo, se aprovechaban de ellos y los maltrataban. Es por eso que Dios profetiza en contra de ellos a través del profeta, a través del profeta Ezequiel. En el capítulo 34, versículos 1 al 3 dice esto. Y dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vistéis de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscáis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y en el versículo 16, Dios habla y dice: yo, este es refiriéndose a Dios mismo, buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Es por eso, hermanos, que vemos a Jesús reuniéndose con los pecadores y conviviendo con ellos, dándole cumplimiento a la profecía dada por el profeta Ezequiel. Y a la misma vez identificándose con Dios en su amor hacia el perdido. Porque sabemos, hermanos, como dice la palabra en Lucas capítulo 5:32, que Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, la parábola de Dios o el mensaje de Dios es que Dios no juzga como lo hacían los fariseos y escribas, ya que si lo hiciera, ninguno de nosotros estuviera el día de hoy. Porque a Dios no le interesa lo que hemos hecho, sino quiénes somos. Somos hijos e hijas de Dios que necesitan al Padre. Tal vez lo que hemos hecho, nuestro pasado, nos haga sentir sucios, reprobados, que no merecemos nada, que Dios no nos ama, que Él está enojado con nosotros. Pero eso no es verdad. Eso es una mentira. Porque tu pasado no determina tu valor, mucho menos lo hace el enemigo. El que determina tu valor es Dios, el que te creó, y nadie más. Tal vez nosotros perdamos nuestro valor delante de las personas, pero no delante de Dios. Delante de Dios tú y yo valemos mucho, tanto que Él mandó a su único Hijo para que muriera en la cruz por nosotros, para que nuestros pecados fueran perdonados y pudiéramos ser llamados hijos e hijas del Señor Todopoderoso. Amén. Hermanos, necesitamos a veces recordar que nadie va a pagar por los pecados de los demás.
que lo que hagan o dejen de hacer no debería afectarnos. Entre otras palabras, cada uno de nosotros va a rendir cuentas delante de Dios. Eso debería ser suficiente, hermanos, para nosotros parar de criticar o meternos en la vida de los demás. Y si tu actitud es como la de los fariseos, que solo se enfocaban en condenar lo que habían hecho las personas y no quienes eran ellas, esa es una señal, hermano, de que estamos mal y que necesitamos cambiar. Pero sobre todo que necesitamos conocer más a nuestro Señor y conocer su actitud amorosa hacia el perdido. Hermanos, me gustaría contarles una historia. Y esa es una historia que yo vi en una película, se llama Troya. En la película, hermano, un rey tiene 2 hijos. Y un día esos 2 hijos son invitados a otro reino, a celebrar una celebración. Y durante esa celebración, el hijo menor, llamado Farís, por alguna otra razón, termina hablando con la esposa de otro rey y la enamora y se la roba. Al enterarse el rey lo que le habían hecho, se molestó mucho y quería vengar su ofensa, su honor. Agarró a su ejército y fue a donde aquellos le habían robado a la esposa. Y cuando llegó, quería justicia. Pero como en aquellos tiempos, uno defendía su honor, ¿verdad?, con una batalla. Así que se arregló una batalla entre el rey y el joven Farís, que le había robado a su esposa. Desafortunadamente, el joven, hermanos, era inexperto. No sabía pelear comparado al rey, que era un experto con la espada. Acordaron, hermanos, en pelear por quién ganaba a la esposa. Pero mientras estaban peleando, se dio cuenta el joven que no era tan experto como él creía, ya que va perdiendo la batalla. Y vemos al rey, hermanos, que le corta una pierna, no completamente, pero le hace una cortada tan profunda que lo que hace el joven es llenarse de miedo, caer en el piso, olvidarse de su espada y correr frente a su hermano Héctor, que era un guerrero. Viene corriendo y su hermano Héctor le dice: vamos, levántate, pelea. Héctor le estaba diciendo: pelea por tu honor. Mientras su hermano venía gateando hacia él, su verdugo venía detrás de su hermano, diciéndole: levántate, cobarde, pelea. Mientras se acercaba Farís, el menor, hacia su hermano, sangrando, le decía: hermano, ayúdame. Y su verdugo le decía a su hermano mayor Héctor: quítate, príncipe, déjame matar a este cobarde. Y Héctor, el hermano mayor, le dijo al rival de su hermano: se acabó la batalla, tú has ganado. Pero esas palabras no eran suficientes para el enemigo, ya que él quería terminar lo que empezó, quería matarlo. Pero cuando el otro rey quería matar a su hermano menor de Héctor, antes de que lo tocara, Héctor sacó la espada y lo atravesó, porque era su hermano. Él no le importaba lo que él había hecho, sino quién era. Y él no iba a permitir que alguien lo matara, mucho menos enfrente de él, porque para él lo más valioso era su hermano. Y es así, hermanos, como Jesucristo termina esta parábola. En el versículo 29 dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha vivido, se había perdido y es hallado. Lo que Jesús le estaba diciendo: deja de poner tu atención en las cosas que no valen la pena. Enfócate en lo que sí vale la pena. Tu hermano, que era perdido y ahora ha venido. Ahora es restituido. Pero eso no lo podían ver los líderes religiosos. ¿Tú te imaginas, hermano, cómo los líderes religiosos habrán escuchado esta parábola? Cuando ellos dicen en su palabra: número 1, siempre te he servido.
y vemos que no hacen su trabajo. No cuidan a las ovejas como deberían hacerlo. Dicen que nunca le han desobedecido y vemos que están en contra de la voluntad de Dios y hacia su actitud de amor hacia el perdido. Luego dicen, a mí tú nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Y vemos que en la profecía es cierto que tal vez Dios no le daba un cabrito para comérselo con sus amigos porque ellos los agarraban, se los comían. Pero aún con todo eso vemos que Dios tiene su actitud amorosa y no juzga ni al uno ni al otro. Porque si te fijas en la parábola, el padre jamás deja de ver al menor como su hijo a pesar de su ofensa, sino por el amor que le tiene. Y hermano, imagínate cómo serían nuestras vidas si nosotros amáramos como Dios ama. Si no nos enfocáramos en lo que las otras personas nos han hecho, sino si los amáramos por lo que son. ¿Cuánta sanación y liberación habría en nuestras familias? ¿Cómo el mundo funcionaría? Mucho mejor, ¿verdad? Creo que aquí uno tiene que reflejar el carácter de Dios. No con tus palabras, sino con tus acciones. Hermanos, nosotros no somos jueces. Somos servidores del Señor. Y es Dios el que va a traer juicio. Y no nosotros. Y si hoy escuchas este mensaje y te has apartado de los caminos del Señor y reconoces que has hecho mal, regresa. Y no permitas a tu pasado ni a lo que diga la gente que te lo impidan, ya que el Padre te está esperando con los brazos abiertos. Amén. Tampoco permitas que el pasado de las personas te impidan ver lo valioso que son, ya que cada uno estamos hechos a su imagen y semejanza. Que Dios te bendiga, hermanos. Amén. Gracias. Y así puesto de pies, hermanos, vamos a despedirnos con una bendición pastoral. Que el mismo Dios de amor nos santifique completamente y que todo nuestro ser, alma, espíritu y cuerpo sean guardados sin culpa hasta la venida
de nuestro Señor Jesucristo. Y que la bendición del Padre, la santidad de Jesucristo y la guía del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. Amén. Que Dios te bendiga, hermano.